Durante el reinado del rey Acab en Israel, el pueblo de Israel se alejó cada vez más de Dios. Acab, junto con su esposa Jezabel, líder del culto a Baal, introdujeron el culto a Baal y otros ídolos, provocando que muchos en Israel siguieran prácticas paganas. Los abandonaron. El Dios de Israel y la idolatría se convirtió en la base de la sociedad. Jezabel, con su poder, persiguió a los profetas del Señor y mató a muchos de ellos, estableciendo un clima de gran apostasía en el reino. En este escenario de corrupción espiritual surgió un hombre de Dios, un profeta llamado Elías. Dios envió a Elías para confrontar el pecado y restaurar la adoración verdadera en Israel. El profeta Elías fue directamente al rey Acab y le dijo: «Vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en los años venideros, excepto por mi palabra». 1 Reyes 17:1. La sequía que vendría sería consecuencia directa de la idolatría y el abandono de Dios. Y Elías, con valentía, profetizó un castigo en la tierra. La sequía no fue solo un juicio sobre Israel, sino también una provocación directa a los dioses de Baal, quienes eran considerados los dioses de la fertilidad y la lluvia. Al desafiar a Baal de esa manera, Elías estaba desafiando el sistema religioso que estaba destruyendo al pueblo de Dios. Acab y Jezabel, que confiaban en Baal para traer lluvia y bendiciones a la tierra, estaban a punto de ver que el Señor, el Dios de Israel, tenía control de todas las cosas, incluido el clima. La respuesta de Acab a Elías no fue de arrepentimiento o humillación, sino de desafío. Estaba tan comprometido con la adoración de Baal que continuó persiguiendo a los profetas de Dios. Sin embargo, mientras el reinado de Acab y Jezabel parecía dominante, Elías, con el poder de Dios, estaba a punto de testificar de la soberanía del Señor de una manera poderosa y visible. Después del anuncio del juicio de Dios sobre Israel, Elías recibió instrucciones de Dios de darse la vuelta y esconderse en el arroyo Kerit, al este de Israel, donde encontraría refugio durante la sequía. Incluso con la sequía que amenazaba la tierra y con la persecución de Acab, Dios cuidó a Elías de manera sobrenatural. Fue alimentado por cuervos que le traían pan y carne todos los días, y el arroyo le daba agua para beber. 1 Reyes 17:4-6. Dios no solo apoyó físicamente a Elías, sino que también demostró que su provisión es inmejorable. Cuando el arroyo se secó por falta de lluvia, Dios le dio a Elías una nueva instrucción: «Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te mantenga». 1 Reyes 17:9. Esta instrucción fue inusual porque Sarepta estaba en el territorio de Sidón, el enemigo de Israel, y la viuda no era de Israel. Sin embargo, Elías obedeció la palabra de Dios y fue allí. Cuando llegó a la ciudad, encontró a una viuda que estaba a punto de morir de hambre, ya que a ella y a su hijo solo les quedaba un poco de harina y aceite. Estaba a punto de preparar la última comida para ella y su hijo, cuando Elías le pidió que primero le diera un poco de pan. 1 Reyes 17:10-12. La viuda inicialmente dudó, pero Elías le prometió que la harina y el aceite no se acabarían hasta que volviera la lluvia. Ella confió en la palabra de Elijah y siguió su guía. Así Dios cumplió su promesa y la harina y el aceite se multiplicaron, proveyendo para la viuda, su hijo y Elías durante la sequía. Este milagro demostró que la provisión de Dios es suficiente para todos los que confían en Él, independientemente de las circunstancias. Después de la sequía, que duró 3 años y medio, Dios le ordenó a Elías que viniera ante Acab y anunciara el fin de la sequía. Acab estaba desesperado por la lluvia, y el reino de Israel estaba sufriendo mucho. Estaba buscando a Elías no solo para escuchar su palabra, pero también con la esperanza de que el profeta fuera la solución al problema de la sequía. Sin embargo, Elías no apareció hasta que llegó el tiempo determinado por Dios. Cuando Elías finalmente se presentó ante Acab, los desafió directamente: «Reúnan a todos los profetas de Baal, 450 profetas, y también a los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Hagamos un desafío en el Monte Carmelo». 1 Reyes 18:19. El desafío estaba planteado. Elías y los profetas de Baal competirían para ver qué Dios respondería al sacrificio con fuego.
El Monte Carmelo sería el escenario de un enfrentamiento espiritual definitivo. Elías sabía que el Señor, el Dios de Israel, se manifestaría de manera poderosa, pero el pueblo necesitaba ser testigo del poder del Dios verdadero. La reunión en la montaña estuvo marcada por una gran tensión, ya que la gente estaba dividida. Muchos todavía seguían a Baal, mientras que otros buscaban señales de que el Señor era el único Dios verdadero. Elías con valentía desafió al pueblo. ¿Hasta cuándo dudarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, seguidlo. 1 Reyes 18:21. Hizo esto para provocar que la gente tomara una decisión clara sobre en quién confiaban realmente. Por fin ha llegado el gran enfrentamiento en el Monte Carmelo. Elías, con su confianza en Dios, dijo a los profetas de Baal que tendrían la primera oportunidad de hacer su sacrificio. Debían colocar un toro sobre el altar, invocar el nombre de Baal y pedían que su Dios enviara fuego para consumir el sacrificio. Durante horas, los profetas de Baal invocaron el nombre de su Dios, gritaron y bailaron alrededor del altar, incluso se cortaron con cuchillos, según sus rituales, buscando una cura, la respuesta de Baal. Pero para su frustración no pasó nada. Al mediodía, Elías, al observar el fracaso de los profetas de Baal, se burló de ellos. Gritad más fuerte. Quizás Baal esté meditando, o esté ocupado, o viajando. Quizás esté dormido y necesite que lo despierten. 1 Reyes 18:27. La burla de Elías no fue solo una provocación, sino una forma de mostrar la necedad de la idolatría. Si Baal fuera verdaderamente un dios, debería responder. Cuando llegó la tarde y los profetas de Baal no recibieron respuesta, Elías pidió a la multitud que se acercara. Restauró el altar del Señor que había sido derribado y colocó 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Preparó el sacrificio y, para hacer el desafío aún más impresionante, ordenó que trajeran 4 cántaros de agua y los vertieron sobre el altar y la leña, hasta que el agua llenó la zanja alrededor del altar. Elías estaba creando la situación perfecta para mostrar que solo Dios podía realizar el milagro. 1 Reyes 18, 30-35. Ahora, con el altar preparado, Elías se volvió al Señor y formuló una oración sencilla pero llena de fe. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por orden tuya. 1 Reyes 18:36. Elías no solo clamaba por un milagro, sino que también buscaba que Dios fuera glorificado ante todos. Quería que la gente viera que el Señor era el único Dios verdadero. Inmediatamente después de la oración de Elías, sucedió algo extraordinario. Un fuego celestial descendió sobre el altar y consumió por completo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que había en la zanja alrededor del altar. No había duda de que Dios había respondido. El clamor de su siervo. El fuego de Dios consumió todo ante una multitud atónita. El pueblo, que estaba dividido entre dos dioses, sabía ahora, sin lugar a dudas, que el Señor era el único Dios verdadero. Cuando el pueblo vio lo sucedido, se arrodilló y exclamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. 1 Reyes 18:39. La manifestación del poder de Dios fue tan clara e irresistible que ya no había lugar para cuestionamientos. La verdadera adoración fue restaurada en Israel, cuando el pueblo reconoció que el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era el único digno de adoración. Después de este impresionante acontecimiento, Elías no se detuvo allí. Sabía que la victoria sobre Baal no era suficiente. El pueblo necesitaba tomar medidas definitivas contra la idolatría. Con confianza, ordenó que capturaran a los profetas de Baal y los llevaran al río Cisón, donde los mataron. Elías no solo estaba confrontando a los falsos profetas, sino también restaurando la pureza espiritual de Israel. 1 Reyes 18:40. Esta victoria de Elías no fue solo sobre Baal, sino sobre todo el sistema de idolatría que había dominado al pueblo de Israel durante tantos años. Fue una batalla espiritual en la que el poder de Dios se manifestó claramente, y Elías, como su siervo, fue el instrumento para lograr esta transformación. Después de la victoria sobre los profetas de Baal y la restauración del altar de Dios,
Elías supo que aún quedaba mucho por hacer para que la tierra fuera completamente restaurada. La sequía había sido una manifestación directa del juicio de Dios sobre la idolatría de Israel. Ahora, con el pueblo arrepentido y restaurado, llegó el momento de pedirle a Dios que enviara la lluvia prometida. Elías subió a la cima del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró a Dios. Pidió que se pusiera fin a la sequía y que la tierra fuera bendecida con lluvia. Elías oró con fe, creyendo que Dios respondería. Envió a su sirviente a mirar el horizonte en busca de una señal. El sirviente regresó varias veces, diciendo que no había señales de lluvia. Pero Elías continuó orando con insistencia y confianza, sabiendo que Dios había escuchado su oración. 1 Reyes 18, 42 a 43. A la séptima vez, el sirviente regresó con una noticia sorprendente. Se ve una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, surgiendo del mar. 1 Reyes 18, 44. Elías sabía que esta pequeña señal era prueba de que la respuesta de Dios estaba llegando. Le ordenó a Acab que se preparara para la lluvia, ya que sería una gran tormenta. Pronto, una nube oscureció el cielo y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, trayendo el alivio que la gente había estado esperando. La lluvia no fue solo una bendición física para Israel, sino también un símbolo de la restauración espiritual del pueblo. Dios no solo restauró la naturaleza, sino que también restauró la relación entre Él y su pueblo. La lluvia fue la confirmación de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y una señal de que cuando las personas se arrepienten y regresan a Dios, Él restaura todas las áreas de sus vidas. Aunque Elías acababa de experimentar una tremenda y milagrosa victoria, la batalla espiritual no había terminado. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de sus profetas, se enfureció y envió una amenaza de muerte a Elías. Que los dioses me hagan tal mal y más. También si mañana a esta hora no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. 1 Reyes 19, 2. Temeroso de la amenaza de Jezabel, Elías huyó al desierto. Estaba exhausto y emocionalmente derrotado. Incluso después de una gran victoria espiritual, Elías se sintió solo e impotente. Oró a Dios diciendo, «Basta, ya no soy mejor que mis padres. Quítame la vida ahora». 1 Reyes 19:4. Pero Dios no lo dejó solo en su desesperación. Dios envió un ángel a Elías, alimentándolo y dándole fuerzas para continuar su viaje. El ángel dijo, «Levántate y come, porque el camino será largo». 1 Reyes 19:7. Elías siguió la guía divina y viajó al monte Horeb, donde, en silencio y soledad, Dios se reveló de una manera poderosa y serena, no con un fuerte viento, un terremoto o un fuego, sino con un suave susurro. 1 Reyes 19, 11, 12. Dios renovó la misión de Elías y le dio nuevas instrucciones, incluida la unción de Hazael como rey de Siria, de Jehú como rey de Israel y de Eliseo como su sucesor. Dios también reveló que todavía tenía 7,000 creyentes en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Elías, que se sentía solo, ahora sabía que la obra de Dios continuaba y que todavía tenía un plan para su pueblo. El legado de Elías es un ejemplo de valentía, fe y confianza en Dios. Su misión fue cumplida, no porque fuera perfecto, sino porque permaneció fiel al llamado de Dios, incluso en momentos de duda y adversidad. Elías nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza inquebrantable en Dios, incluso ante los mayores desafíos. La historia de Elías en el Monte Carmelo nos recuerda que, en momentos de gran desafío espiritual, Dios es más poderoso que cualquier fuerza opositora. Elías, con valentía y fe, desafió el sistema de idolatría y demostró al pueblo de Israel que el Señor era el único Dios verdadero. El fuego que descendió del cielo no fue solo un milagro, sino un acto de restauración y purificación para el pueblo de Dios. El legado de Elías queda como ejemplo de valentía, fe y obediencia, mostrando que Dios siempre triunfa sobre el mal. Su vida nos desafía a vivir con confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos amenazas o persecución. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. ¿Qué otra historia bíblica te gustaría escuchar? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.